Biersená es el nombre de un milagro. Es el nombre también de una remota aldea en el corazón de Siberia, y la historia de este pueblo, o más bien la historia de las gentes que habitaron estas tierras, cuanto menos a uno le dejan pensativo, ¿no? Y nos tendría que servir de ejemplo, porque es una de esas historias que tienen mucho, ¿no?, de profundidad, de enseñanzas para todos, y que merecen ser contadas. Parece muchas veces que estas historias, pues, no sé, pasan desapercibidas, ¿no?, en un mundo donde tenemos tantas distracciones. Tonterías muchas de ellas, ojo. Pero esta historia os la cuento precisamente por eso, porque es importante, porque los protagonistas de este acontecimiento son héroes, se puede decir, y ahora lo vais a entender. Hace más de 100 años, a principios del siglo XX, un grupo de colonos polacos, católicos, se adentró a estas tierras inhóspitas, alejadas completamente del mundanal ruido, para hacer de ellas un lugar, ¿no?, para vivir, y desafiando así a las circunstancias meteorológicas. Fijaos que es una zona de la Tierra donde en invierno las temperaturas descienden hasta 50 grados bajo cero, y las condiciones de vida son muy muy duras. Un caminito que tuvieron que pasar estas gentes, estas personas, estas familias que iban con niños, lógicamente, que ese es el único caminito, la única vía que conecta a esta aldea, o por lo menos en esos momentos, con el resto de la civilización, y que cuando llueve todo eso se inunda, ¿no?, se llena de barro y queda completamente aislada Biersená. Esas personas transitaron por ahí, llegaron ahí y se encontraron casi con la nada, ¿no? Tenían que hacer frente a algo que parecía lo imposible: hacer de eso un lugar para vivir no solo propiamente dicho, sino vivir también sus costumbres. ¿Qué pasa? Ese es un milagro, ¿no?, ya en sí. Estas personas que hasta día de hoy, las generaciones que han ido viniendo, o los descendientes, de aquellas primeras personas que pisaron ahí por primera vez esta aldea, sigan ahora con vida. Es un milagro. Sigan ahí habitando, ¿no?, esas tierras, que es su hogar. Y otro milagro, quizás sea el más sorprendente, lógicamente, de esta historia, más profundo, ¿no?, es el hecho de que estas personas estuvieron, los habitantes de este pueblo de Biersená, más de 60 años sin sacerdote, por lo tanto sin misa y sin iglesia también. 60 años. Uno dice, entonces, ¿por qué a día de hoy, si uno pone los pies en Biersená, se encuentra con personas que creen, que practican la fe católica? ¿Cómo es eso? Bueno, pues ahí está, amigos, la esencia de esta historia. En 1915, pocos años después de que llegaran a Biersená, construyeron la iglesia de San Estanislao, la misma que años después el régimen comunista entre 1928 y 1929 quiso derruir, pero no pudo. ¿Por qué? Porque el pueblo se alzó, se opuso, ¿no?, y dijo: hasta aquí hemos llegado. No lo permitió. Qué valentía, ¿verdad? Qué valentía. Qué consecuentes con su fe, por otro lado. Y qué ejemplo. Esa iglesia no la derribaron, pero sí la cerraron durante años y la devastaron en su interior, ¿no? ¿Qué ocurre? Que durante la era soviética, a estas personas que habitaban estas tierras se les obligó a rusificarse, ¿no? Y por lo tanto se les prohibió, pues, sus costumbres, ¿no?, su lengua, empezando por su lengua, y su religión católica. No podían, ¿no?, practicar su religión. Y se jugaban la vida si lo hacían. Esto no es como ahora. Hay sitios en los que todavía hay cristianos que siguen muriendo por su fe, sí, pero me refiero a España, sin ir más lejos, donde yo vivo. De momento no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Y muchas veces sentimos miedo, vergüenza por decir que somos católicos, o que tenemos fe, o que creemos en los milagros. Y estas personas, amigos, están en otra élite, podemos decir, ¿no? Quizás porque se han criado, ¿no?, y han vivido en circunstancias muy difíciles, donde no valía el acomodarse, ¿no?, o el apoltronarse, sino el creer firmemente en Dios. Y eso a uno le fortalece en la fe, ¿no? Las circunstancias difíciles en el ser humano, pues, le saca lo mejor de sí muchas veces, ¿no? Parece
mentira, y es una pena que cuando nos van bien las cosas nos acostumbramos, y entonces podemos perder esa esencia, ¿no? Esa fe, esa presencia de Dios, incluso hasta llegar al punto de traicionar nuestros principios, nuestros valores, y eso es una pena, es algo que hay que hacerse mirar, ¿no? Y esta historia por eso es importante. Bien, estas personas durante 60 años pasan el resto, pasan así, ¿no? Practicando clandestinamente en sus casas en secreto, transmitiendo la fe a los niños desde pequeños como podían, ¿no? Y fue en 1991 cuando se celebró la primera misa después de tantos años en una escuela, en la escuela del pueblo, y claro, asistieron ahí personas que en su vida habían visto un sacerdote. Se quedaron perplejos, ¿no? Fue un choque para ellos y fue también, pues, una victoria, ¿no? Después de tantos años, finalmente, parecía que todo se iba a normalizar, que iban a poder libremente profesar su fe católica. Y en 1992, el 19 de diciembre, se reabre, después de tantos años, de 1928, 1992, se reabre la iglesia de San Estanislao, con la caída del comunismo en Rusia, ¿no? Es una victoria más, es para ellos como tocar casi el cielo, ¿no? Nunca mejor dicho. Cuenta el párroco actual, Karol Lipinski, del párroco de Biersená, que una de las habitantes, Magdalena Mika, claro, no había sacerdotes ahí, ¿no? No había, por lo tanto, sacramentos. Y esta mujer, Magdalena, se encargaba de bautizar a los niños, ¿no? De ponerles nombre, con agua. Claro, son condiciones extremas. No hay sacramentos. ¿Qué hacen estas personas? Pues siguen, como pueden, esa tradición, ¿no? Que habían mamado en sus casas. Y además habían perdido completamente el contacto con Polonia. No sabían, no tenían el calendario litúrgico, no sabían, por ejemplo, cuándo caía el domingo de resurrección, ¿no? Entonces se guiaban un poco por inercia o como podían. Pero yo destaco de ahí, ¿no? Y es el milagro de esta historia, que después de tantos años, a día de hoy, estas personas tengan fe, sigan conservando esa fe de sus mayores, ¿no? Pese a las dificultades, ¿no? Que por el camino se encontraron, cómo pelearon, ¿no? Cómo confiaron más en Dios y no se achantaron ante el peligro, ante la posibilidad de perder sus vidas. Yo creo que nos tenemos que hacer mirar esto, ¿no? Tienen que ser referentes para estos tiempos donde la fe parece estar muerta muchas veces, ¿no? Parece que, no sé, nos falta brío, nos falta energía, nos falta creer, amigos, nos falta creer. Tenemos todo, materialmente, avances de primera, tecnológicos, ¿no? y de comodidades y tal, pero lo esencial, lo que nuestros mayores nos han ido inculcando, lo vamos dejando morir. Y es una pena porque el ser humano sin Dios no tiene sentido. Y esto hay muchas personas que no lo entienden. Hay que respetarlas, lógicamente, pero yo no lo comparto ni mucho menos, porque yo creo en Dios y porque con este ejemplo de estas personas, con tantas personas que nos dejan un legado indeleble, ¿no? Que nos dejan un verdadero ejemplo de vida, pues uno se queda pensativo y dice, probablemente no estemos aquí por casualidad, sino para algo más grande. La historia de Biersená, la historia de aquellos que habitaron este pueblo, en el corazón de Siberia, que apenas aparece casi en los mapas, es impresionante. Son héroes, amigos. Y yo desde aquí les homenajeo, ¿no? Y les aplaudo. Y me fijo en ellos. Y me sirven de estímulo para vivir mi fe en mi día a día. A vosotros también. Espero que así sea. Hasta pronto.